tardes, licenciada. En esta oportunidad me tocó lo que es el trapecio, las tres partes: trapecio superior, inferior y medio. Ya en esta oportunidad voy a hacer lo que es trapecio superior. Es la zona rosada, que es el origen, protuberancia occipital interno, externa, tercio interno de la línea nucal y la C1, de la C1 a la C6. Y la inserción es en el tercio externo de la clavícula, que es en esta zona. Y luego sigue lo que es el trapecio medio. El origen es del ligamento cervical, en esta zona. El ligamento cervical posterior, apófisis espinosa de las vértebras C6 y D3. Inserción es acromión y labio superior de la espina de la escápula, que es en esta zona toda la parte morada. Y luego me sigue lo que es el trapecio inferior, que es el apófisis espinosa de la vértebra en la D4 y D12, que es toda la zona roja. La inversión es en el tercio interno de la espina de la escápula, como ya lo mencioné hoy. La inversión de todo el trapecio es parte espinal del nervio accesorio al par 10 del par craneal, que contiene principalmente fibras motoras, nervios cervicales, la C2, la C3 y la C4, que aportan fibras sensitivas. Continuando con la exposición, músculo espléneo de la cabeza. Toda la parte blanca, su origen es el ligamento nucal y procesos espinosos de la cervical 7 a la T6. Toda esta parte, lo que es en blanco. Inserción es el proceso mastoideo del hueso temporal y el tercio lateral de la línea nucal superior del hueso occipital. Inervación, ramas posteriores del nervio espinales. Aislada, flexión lateral del cuello, rotación de la cabeza, rota la cabeza de lado a los músculos activos. Conjunta extensión de la cabeza y cuello. Luego me sigue lo que es músculo espleino cervical o del cuello, que es toda esta parte plomita. El origen es ligamento nucal y procesos espinosos de las vértebras C7 a la T6. Inserción es tubérculos de los procesos transversos de las cervicales C1 a C3 y C4. Inervación es ramas posteriores de los nervios espinales. Su función es aislada, que es flexión lateral del cuello y rotación de la cabeza hacia el lado de los músculos. Conjunta extensión de la cabeza y del cuello. Eso sería todo, licenciada. Ahora toca el músculo semiespinoso del cuello, que es un músculo en el plano profundo. Su origen es en la apófisis transversa de T1 a T6. T1 a T6, apófisis transversas. Y su inserción serán en las apófisis espinosas de C2 a C5. Bien, van en oblicuo las fibras musculares. Y su función, si hablamos unilateralmente, va a ser la inclinación y la rotación hacia el lado opuesto. Y bilateralmente lo que va a hacer es una extensión y también va a rectificar la cifosis dorsal a una rectificación. Muy bien. El músculo espinoso de la cabeza, habitualmente el origen es fusionado con los semiespinales capitales y su inserción es con los semiespinosos de la cabeza. Toda esta parte. Y la función, cuando actúa bilateralmente, es de extensores primarios de la columna, ¿no? Y cuando hablamos unilateralmente, lo que va a hacer es una inclinación lateral de la columna. Los músculos intertransversos están en la capa profunda y son músculos cortos. Estos músculos tienen origen e inserción en todas las apófisis transversas. Bien, todo esto. Y la acción que va a tener es extender la columna vertebral, extensión, flexión lateral y estabilización durante los movimientos. Bien,
Ahora tenemos al músculo recto posterior menor de la cabeza. ¿Qué es esto? Este musculito. Bien, se va a originar en la apófisis espinosa del atlas, del primer hueso, y se va a insertar en la porción medial del hueso occipital por debajo de la línea nucal inferior, aquí. Y bueno, la función va a ser de extensión de cabeza y cuello, este movimiento. Ahora tenemos al músculo recto mayor de la cabeza y su origen es en la apófisis espinosa del axis y se va a insertar en la porción lateral del hueso occipital por debajo de la línea de la nuca y su función va a ser de extensión de cabeza, solo de cabeza. Ya. Buenos días, profesora. Me ha tocado 6 músculos del cuello. Tenemos primeramente lo que es el oblicuo superior. El oblicuo superior es este azulito que vemos acá, tanto a ambos lados, derecha e izquierda. El oblicuo superior, su origen es la apófisis transversa del atlas. Apófisis transversa del atlas, acá, esta parte, en la base del cráneo. Su inserción es el hueso occipital, debajo y lateral a la línea nucal superior del hueso occipital. Toda esta parte es el hueso occipital. Entonces, tenemos su función. ¿Cuál es su función de este musculito? Extensión de la cabeza y rotación ipsilateral de la cabeza. Rota la cabeza tanto derecha, izquierda. Ajá. Luego tenemos el músculo inferior de la cabeza. Es este marroncito que vemos acá. Todito es acá. Esta parte. Origen. En la espinosa del axis. En el axis, la primera vértebra. Que está acá en la base del occipital. La primera vértebra, ahí se inserta, se origina. Su inserción en el transverso del atlas. En el atlas también se inserta. Su función, rotación ipsilateral de la cabeza, ¿ya? Rotación, rota, ipsilateral. Tanto así, para la derecha. Anterior y posterior. Ajá, de esa forma. Luego tenemos lo que es el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es este musculito que está acá. Todito este rosadito que vemos. Origen, clavícula y esternón. Aquí está la clavícula con el esternón. Ahí se origina. Inserción, apófisis mastoidea. Acá, en la apófisis mastoidea se inserta. Su función, flexiona y gira la cabeza. Tanto hace girar la cabeza y como flexionar. Flexiona. Ajá. Luego tenemos lo que es Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Natalie González. En esta oportunidad me ha tocado exponer lo que es el músculo escaleno posterior. El escaleno posterior, su origen es de la C4 a la C6, que se inserta a la costilla 2. Su acción bilateral es la extensión. Vemos que el músculo se estira y acá se contrae. En unilateral es la inclinación lateral. Vemos que el músculo se extiende. Vamos a hablar sobre los músculos supravídeos. El primer músculo que tenemos es el digástrico. Se origina de la vientre posterior de mastoides y se inserta en el vientre anterior del borde del inferior de la mandíbula.
Su acción es la apertura de la boca. Vemos que el músculo se extiende, eleva hioides de la deglución. El músculo estiloideo se origina en la apófisis estiloide y se inserta en el borde del hioides. Su acción es desplazar hacia atrás el hioides. Muy bien. Ahora tenemos el músculo milohioideos. Se origina en la línea milohioideo de la mandíbula y se inserta en el borde superior de hioides. Es como la base de la mandíbula. La acción es de deglución y una de la acción podemos hacer una presión en la lengua contra el paladar. Presiona, por favor. Ahí se ve que el milohioideo sale. Tenemos el otro músculo, que es el genioideos, que se origina en la cara posterior inferior de la apófisis mentodiana, de acá, y su inserción en la cara anterior del hueso hioides. El hueso hioides es la parte de acá. El hueso hioides. Una de su acción podemos ver cuando eleva el hueso hioides de la deglución. A ver, así. Ahí, justo ahí. Muchas gracias, profesora. Muy buenas tardes, profesora. En esta ocasión me tocó hablar sobre los músculos infrahioideos de la región anterior. Aquí podemos ver el músculo esternotiroideo, que se origina en la superficie dorsal del manubrio y se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides. Su función es descender la laringe después de la deglución. El músculo tiroideo se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y se inserta en el asta mayor del hueso, hioides y un poco de cuerpo. Este es el hueso hioides, el que está señalado de negro. Su función es elevar la laringe hacia el hioides en la deglución. Este es el músculo esternocleidoideo o también esternoioideo. Se origina en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides y se inserta. Tiene dos porciones de inserción. Uno es en la cara posterior del extremo interno de la clavícula y el otro es en la parte posterior inferior del manubrio esternal. Este es el manubrio esternal. Su función es descender el hueso hioides. Aquí podemos apreciar al músculo homoioideo. Tiene dos vientres y se divide por el tendón intermedio del músculo homoioideo. Se origina en el borde superior de la escápula y se inserta en el hueso hioides, en el cuerpo del hueso hioides. Su función es descender el hioides y retraerlo. Ahí vemos.